¿Existe la reencarnación? ¿Sabías que hay un momento antes de reencarnar donde podemos recibir mensajes de los maestros para la evolución de nuestra alma? ¿Ustedes saben qué enseñanzas existen en el momento de estar entre vida y vida? La hipnosis regresiva es un conjunto de técnicas y métodos de alteración de estados de conciencia para hacer que una persona recuerde acontecimientos de su supuesto pasado. ¿Tú crees que esto sea posible? Cuando las vivencias son de supuestas vidas pasadas, es común que la persona sienta la certeza de estar aquí, en el presente, mientras al mismo tiempo tiene la sensación de estar en el pasado, pero con otra personalidad, lo cual le permitiría comparar y entender el posible origen de sus traumas o afecciones psicomáticas. ¿Tú sabes qué es la progresión en vidas futuras? ¿Tú crees que sea posible que desde esta vida se pueda regresar a una vida pasada? Durante la presente conferencia, profundizaremos en la mente del psiquiatra Brian Weiss, conocido por sus controvertidas creencias de la reencarnación. Los invitamos a dejar un espacio vacío de la razón y permitirse ser atrapados por las misteriosas estadías de reencarnación y reencarnación. ¿Tú crees en la supervivencia del alma humana después de la muerte? Pedir que se concentren en mí. Soy Ana Marta López Rubalcaba. Soy una psicóloga de cabellera como una fronda de roble otoñal, la que, inclinada a vuestro lado, bambolea el péndulo metálico y los insta a que permanezcan inmóviles, inhalando aire limpio y exhalando el viciado. Con voz melodiosa les digo, hay demasiada energía en sus cabezas, pero van bien, muy bien. Relájense todo el cuerpo, desde la punta del pie al cerebelo. Cuando sientan los ojos cansados y los cierran, duerman. Así, perfecto. Pinturas oníricas que remiten a los laberintos del inconsciente, plasmados sin bastidor directamente sobre las paredes, que ya no pueden ver porque cerraron voluntariamente sus ojos, se han entregado a un largo y remoto viaje regresivo, en un intento por recuperar recuerdos y conectarse con otros seres y otras vidas, con otras biografías, con sus vidas pasadas. Queridas personas todas, hermanas, hermanos, amigos, familiares, la idea de las reencarnaciones debemos saber que se vincula con el grado de evolución del ser. A mayor iluminación en la vida del hombre, menos pasos terrenales se necesitarán para alcanzar el ideal de perfección al que está destinado el género humano. Por el contrario, los espíritus involucionados están condenados a reencarnaciones sucesivas. Esta noción de un alma inmortal, escindida del cuerpo y capaz de colonizar otros cuerpos, es hoy un credo extendido, empujado por liturgias llegadas de Oriente junto con la idea del karma. Buenas noches a todas y todos. El tema se centra en cómo es posible sanar a partir de los recuerdos de vidas pasadas. ¿Será que esta vida podamos sanar todo aquello que nos aqueja, superar miedos, superar traumas, debilidades, fobias? Quizá podemos incluso reparar todos esos errores que venimos arrastrando vida tras vida. Bueno, para ser expertos en el tema se necesita, y en este y en cualquier otro tema, se necesita de un proceso, el proceso de aprendizaje.
En cuanto eres capaz de dar, entre más eres capaz de dar, eres más capaz de entender. Y este es el ejercicio que vamos a hacer esta noche. Entonces no me resta más que decir que estoy muy feliz de estar con ustedes y que, bueno, aclarando que no soy una gran experta en el tema y que estoy todavía en vías de formación, bueno, comparto lo siguiente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, la número 3. Bueno, les voy a comentar brevemente que la hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde pues todos aquellos incidentes olvidados durante mucho tiempo que han ocurrido en su vida. Se trata de un estado, en términos generales es una técnica muy completa, pero se trata en términos generales pues de un estado de concentración enfocada en la que el paciente relaja su cuerpo para permitir que la memoria se agudice, que es lo que estamos buscando, bloquear esas barreras que no permiten, eliminar esas barreras que no permiten recordar. Vamos a tratar de reducir totalmente la ansiedad y entonces acceder a los sucesos, sí seguramente dolorosos, que se reprimen como parte de un mecanismo de defensa contra el dolor. La hipnosis entonces puede llevar a un paciente, gracias Telma, a un paciente hasta la primera infancia. Hablamos de los 2 o 3 años en donde la generalidad o la mayoría de las personas no recuerda, despertando así recuerdos de traumas que han sido olvidados, pero que no dejan de trastornar las vidas de las personas. Me pasamos a la siguiente, Telmita, por favor. Entonces, esto es en general la técnica de la hipnosis. Este es un recurso que usamos psicólogos, que usamos terapeutas y que usan psiquiatras también para acceder a todos esos recuerdos y a todo ese material que es muy doloroso. Es un recurso, no voy a decir que muy común, pero sí es uno de los recursos en los que también se nos adiestra en este sentido, ¿no? En la siguiente diapositiva ustedes van a ver que, bueno, yo la verdad cuando yo era universitaria este libro llegó a mis manos y a partir de ahí se me despertó como una curiosidad muy amplia. Sé que este autor tiene muchísimas críticas y hay mucha controversia alrededor suyo, pero créanme que en el mundo de los psicólogos, mientras nos estamos formando, es también ver otro punto de vista, ¿no? Este psiquiatra del que me refiero es Brian Weiss, es autor del libro que llegó a mis manos en el 1998, me parece que estaba en la universidad, y se llama Muchos maestros, muchas vidas. A partir de ahí abre un panorama y me permite ver más allá de lo que yo estaba viendo en mis clases universitarias y en mi formación como psicóloga clínica. Bueno, él es un médico psiquiatra estadounidense, actualmente tiene 76 años y bueno, es autor de varios libros, entre los más importantes, estos dos que están acá, que ustedes pueden ver en pantalla. Una disculpa por el formato de la presentación, pero tuvimos un pequeño problema técnico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo les voy a platicar brevísimo sobre este libro. Este es un médico psiquiatra, como les decía, él es graduado de la Universidad de Columbia, trabajó como profesor en la Universidad de Miami, fue jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí, es también un célebre autor de varios trabajos relacionados con el amor, con la creencia en la reencarnación, y esta última la aborda a través de experiencias psiquiátricas narradas por sus pacientes en un estado hipnótico, asistiendo al nacimiento de la terapia regresiva a vidas pasadas, ¿no? Un suceso que también para él fue sumamente importante. Como les decía, este psiquiatra ha generado mucha polémica por su tesis dentro de la comunidad científica, porque ustedes saben que esta técnica es científicamente aceptada. Sin embargo, es la hipnosis como tal. La regresión a vidas pasadas, estamos hablando ya de otras cosas y no se considera como un campo abiertamente explorado ni dentro de la psiquiatría ni dentro de la psicología. En esta diapositiva que tenemos aquí, en donde hablamos del sufrimiento y de la enfermedad, nos vamos a encontrar que, bueno, les quiero compartir esto, ¿no? En mi formación como psicóloga y posteriormente como psicoterapeuta,
hice una especialidad en la que nos entrenan para atender a personas que sufren muchísimo y que casi nunca entienden el origen de este sufrimiento, que constantemente confunden la tristeza con la ira, que para cuando acuden al terapeuta ya cargan con una gran desesperanza, con un gran dolor. Son personas que efectivamente sufren mucho y que este dolor puede tener años acompañándolos. Hay quienes refieren que toda su vida. Son generalmente personas que no pueden mantener relaciones duraderas y sanas con las otras personas, porque por lo general pues están solas, vienen saliendo de procesos de divorcios, de separaciones, de duelos, por la pérdida de hijos, de padres, de trabajo, incluso por la pérdida por muerte de algunas de sus personas más cercanas. Durante este entrenamiento en la psicología, seguramente muchas personas que están aquí, que son mis colegas, sabemos que uno de los puntos más importantes que se nos habla para la sanación o para la cura del paciente tiene que ver con la relación que nosotros establecemos en el consultorio con nuestros pacientes, ¿no? Hay como 3 momentos básicos, como 3 momentos importantes que tienen que ver de lo que depende el éxito de la curación, ¿no?, de nuestros pacientes. El primero de ellos tiene que ver con una relación que trasciende incluso, se da en el consultorio, pero que a veces la trasciende y se llama, así como lo vemos, transferencia y contratransferencia. Nosotros vamos a entender la transferencia como la proyección de sentimientos, ideas y deseos que esos pacientes tienen con su terapeuta. Este terapeuta o esta terapeuta va a representar figuras de su pasado y por eso hay como un enganche en el término de los sentimientos con este terapeuta. Y por su parte, la contratransferencia es todo lo inverso, es todas las relaciones emocionales, pero inconscientes, que el terapeuta tiene ante todo esto que el paciente le transfiere, ¿no? Entonces, esta relación es básica. El otro punto en el que nos entrenan a las personas que nos formamos como psicoterapeutas se llama esta parte del insight. Es algo que nosotros buscamos en nuestros pacientes, que es que se den cuenta de algo que les está ocurriendo, que se den cuenta de cuál es el origen y de sus traumas o de sus problemas. Este insight muchas veces se da después de años de terapia, hay que ser honestos, porque la terapia tradicional y sobre todo la terapia que tiene un enfoque psicoanalítico dura mucho tiempo, dura muchos años porque parte de su cura se basa en esta relación, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que yo quise comentar y ponerlo como referencia porque digamos que esta es la psicoterapia tradicional, las técnicas tradicionales. Como yo les comentaba hace un momento, no sé, hay terapeutas, hay psicoterapeutas que manejan también lo que es la hipnosis para poder acceder a toda esta información que está reprimida, que está olvidada y que es muy dolorosa. Si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a contar que la primera parte de esta presentación tiene que ver precisamente con lo que ocurre, y les voy a, brevísimo, se los voy a platicar, lo que ocurre en este libro, que seguramente muchas de ustedes personas ya han leído. Y bueno, la historia se centra, o el libro se centra en una paciente que se llama Catherine, obviamente este es un nombre ficticio. El doctor Weiss atendió y cambió a partir de ello el curso de su vida y la perspectiva de sus tratamientos psiquiátricos a partir de que llega esta paciente a consulta. Refiere, además, documentos de otros pacientes que ha atendido en la terapia de hipnosis regresiva y de las cuales haré brevemente comentarios, si nos da tiempo, para analizar la relación entre los recuerdos de vidas pasadas y como tal la sanación. Algo muy parecido a lo que en la psicoterapia tradicional que les acabo de platicar conocemos como hacer consciente lo inconsciente, solo que en la psicoterapia tradicional nos centramos en esta vida, nunca consideramos lo ocurrido en otras vidas, nos centramos en lo que tenemos en el diván, en nuestro consultorio, ¿sí? Entonces, este psiquiatra, toda esa terapia tradicional, él trasciende esa frontera y se va incluso a toda esta parte de las vidas pasadas con varios pacientes que él atendió y que tuvo a bien a documentar
en sus libros que tiene y en sus revistas y en los artículos que publica. Les comentaba que este es un psiquiatra que todavía vive, creo que tiene 76 o 75 años por ahí, ¿no? Y bueno, podemos encontrar sus libros prácticamente en cualquier lugar. Bueno, esta relación que el psiquiatra mantiene con su paciente va más allá de lo que les comentaba sobre la transferencia y la contratransferencia. Va más allá porque este terapeuta se convirtió en el receptor de mensajes que llegaron a su paciente Catherine desde la regresión, desde el momento en que ella estaba regresionada en estas vidas pasadas. Estos mensajes se lo dan maestros, seres, y estos maestros son considerados como seres que constantemente y por un largo lapso dejaron los mensajes que más adelantito yo les voy a retomar, ¿no? Seres que obviamente no estaban en un cuerpo físico y que se hacían presentes a través de las sesiones hipnóticas que se tenían con Catherine, ¿no? Es importante también mencionarles que existen documentos o investigaciones documentadas que son serias y experiencias de hechos parapsíquicos. Ya fueran percepciones extrasensoriales, cosas vividas anteriormente, abandonos de cuerpo, sueños de vidas anteriores y cosas relacionadas con este tema, ¿no? Estos sucesos parapsíquicos en realidad son bastante comunes, son más frecuentes de lo que las personas creemos. Sin embargo, dentro de la comunidad científica, psiquiátrica, médica y psicológica, la verdad es que son negados, existe mucha renuencia a escribirlos, a hablar de ellos, ¿no? No parecen relevantes. Sin embargo, pues son relevantes y la verdad es que son más comunes de lo que la gente cree. Pareciera que la gente es como rara cuando habla de todos estos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de Catherine. Catherine, una mujer atractiva, en el momento de su consulta, menos de 30 años. Por este tiempo ella trabajaba como técnica en el laboratorio del hospital donde el doctor Weiss era jefe de psiquiatría. También ella era modelo en algunos momentos de traje de baño. Bueno, ella venía de una familia católica y era la segunda de 3 hijos. Esta es Catherine, ¿no? Dentro de su motivo de consulta, nosotros vamos a encontrar, según la referencia en el libro, que ella tenía ataques de pánico prácticamente por todo y que, bueno, ella llega al consultorio porque después de una cirugía de cuerdas vocales le dio un ataque de pánico en el que no pudieron controlarla como en 2 o 3 horas. Entonces fue como algo excesivo y que no tenía razón aparentemente de ser ese ataque de pánico. Entonces su médico dice, bueno, te voy a referir con una persona para que te atiendas de manera psiquiátrica y la refiere con el doctor Weiss. Dentro de los síntomas principales que presentaba Catherine era así excesivamente el miedo a todo. Ella tenía miedo a todo, tenía miedo al agua, tenía miedo a asfixiarse, tenía miedo a tragar píldoras porque pensaba que se asfixiaba, le tenía miedo a los aviones, le tenía miedo a la oscuridad, le aterraba incluso, pero sobre todo, y era como lo más grave, la idea de morir. Por otro lado, en el ámbito social y la esfera social, ella no podía confiar en absolutamente nadie. Esto era un problema gravísimo para ella, ¿no? Entonces, para aminorar sus síntomas, ella descubrió que si dormía dentro de un ropero, sus síntomas aminoraban y las pesadillas y los episodios de sonambulismo que habían regresado desde cuando ella era niña, se calmaban, ¿no? Catherine estaba realmente en un estado de depresión terrible y bueno, ella no quería tomar pastillas por el miedo que les tenía a las mismas. Dentro de su historia de vida, si pasamos a la siguiente, por favor, dentro de su historia de vida vamos a encontrar, podríamos pasar a la siguiente, Telmita, por favor. Gracias. Dentro de su historia de vida vamos a encontrar que tenía una mamá un poco ausente, un papá totalmente alcohólico y que bueno, más adelante como parte de la terapia vamos a encontrar que fue un padre que también abusó sexualmente de ella, ¿no? Pero bueno, lo que pasa aquí, ¿podemos ver la anterior, Telmita, por favor? Ay, bueno, gracias. Dentro del proceso terapéutico de Catherine, ella efectivamente recordaba muy pocos sucesos de su vida,
su vida de niña, pues ella estuvo prácticamente durante 18 meses en terapia y no hubo mejoría. A pesar de que logró entender muchas cosas dentro del proceso terapéutico con el psiquiatra, bueno, pues ella prácticamente sus síntomas, su ansiedad y su miedo, su pánico no disminuían. Entonces esto era muy extraño porque ya tenía más de 1 año y medio en terapia y entendía muchas cosas de sus relaciones con los demás. Bueno, cabe mencionar que ella tenía una pareja. Esta pareja era uno de sus psiquiatras. Era uno de los médicos con los que trabajaba y tenía una relación sumamente tormentosa. Sin embargo, pues ella parecía que no se podía resistir a esta relación, aunque recibía maltrato y muchas mentiras y mucho abuso, porque este otro médico pues tenía su familia, estaba casado, ¿no? Entonces era una relación que realmente la atormentaba mucho, así como otras relaciones que que ella tenía y que tampoco eran como muy sanas, ¿no? Entonces ella entendía toda esta parte como cualquier paciente que ya lleva más de 1 año y medio en terapia, pero no había mejora en sus síntomas. Sus síntomas eran cada vez peor, cada vez su miedo al agua era mayor, y bueno. Entonces después de este tiempo ocurre algo importante, algo que cambia el rumbo de Katherine, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que en un viaje que hace Katherine a otro lugar, a otro estado, logra viajar por avión. Y en este otro viaje, ella va a ver una exposición al Museo de Arte. Era una exposición de la cultura egipcia. Pues ella siempre había sentido como interés por los objetos del antiguo Egipto, aunque nunca había estudiado sobre la cultura, sobre el tema. La verdad es que las piezas le parecían muy importantes y esto fue como muy novedoso para ella. Yo estoy así como muy completamente segura que a muchas de las personas nos pasa también, que aunque no sepamos nada del tema, son temas que nos atraen o que nos buscan constantemente, ¿no? Es como esa sensación de pensar, yo he estado aquí, yo ya viví esto, o el famoso déjà vu que tenemos. Algo así le pasó a Katherine cuando ella va a esta exposición egipcia, ¿no? Entonces fue sorprendente, incluso ella lo relata después en terapia, que incluso al guía ella le hizo algunas correcciones de la explicación que el guía le daba. Entonces ella inmediatamente piensa que seguramente eso es algo que ella había aprendido desde niña, pero que no recordaba, que no sabía cómo dónde estaba ese recuerdo y fue muy sorprendente para ella, ¿no? Porque ella era como muy insegura también para ese tiempo. Ella regresa a su proceso terapéutico y comunica el extraño suceso a su psiquiatra, pensando que seguramente era algún conocimiento que no recordaba. Entonces, en esta sesión fue llevada por primera vez al estado hipnótico como para abreviar tiempo ya en la terapia, ¿no? Ella muy fácilmente pudo recordar, porque hay personas que no lo logran tan fácilmente, pudo recordar de esta vida su infancia. Logró viajar hasta los 4 años aproximadamente y logró ver algunos traumas o angustias muy tempranas. Por ejemplo, recordó que siendo muy pequeña fue arrojada a una piscina, o que mientras estaba recostada, mientras estaba en el consultorio, esta experiencia de ahogarse, esa vez que fue aventada en la piscina, se repetía. Fue como muy increíble para el terapeuta ver esto, ¿no? Ella recuerda que a los 3 años, a través de la sesión hipnótica, recuerda que a los 3 años su padre entró a la habitación alcoholizado y bueno, empezó a tocarla, hubo abuso sexual por parte del padre. Ella en este trance hipnótico, pues ella empieza a revivir todo lo ocurrido y pues empieza a llorar y hay sollozos, ¿no? Los recuerdos a los que se accede a través de esta terapia hipnótica son realmente muy dolorosos y son vívidos, seguramente, ¿no? El punto con Katherine es, bueno, y el simple hecho de recordarlos supone una cura, no instantánea, pero supone una cura. Por lo menos ya sabes qué es lo que te está enfermando, ¿no? A partir de eso, pues hay que trabajar mucho más en términos de la psicoterapia tradicional, ¿no? En la que nos forman en las escuelas. Para Katherine, a pesar de haber recordado todo esto, pues ella no mejoraba sus síntomas. A pesar de haber hecho consciente lo inconsciente, no mejoraba sus síntomas, que es el principio de la sanación en la psicoterapia. Estos eran los mismos, por lo que el terapeuta supuso que había algo antes de los 3 años y en la segunda sesión de hipnosis le dio una indicación clara a su paciente. Cabe mencionar que llegar antes de los 3 años es casi imposible,
para las personas, incluso con la hipnosis, ¿no? Entonces, bueno, el terapeuta se arriesga y le pide a Catherine que se vaya antes de los 3 años y le da una indicación muy precisa. Le dice: Catherine, necesito que vuelvas a la época en que se iniciaron tus síntomas. Y entonces sí pasamos a la siguiente diapositiva. A partir de este momento y por el resto del tratamiento, pese a lo increíble que parecía y a la resistencia que el terapeuta tenía ante todo lo que se le manifestó y hacia el tema de las vidas pasadas a través de la regresión hipnótica, la mejoría de los síntomas de Catherine fueron increíbles, ¿no? Catherine pudo recordar elementos de otra vida en esta segunda sesión hipnótica, no de su vida actual, sino de otra vida, una vida mucho más vieja, una vida mucho más anterior, ¿no? Una vida no, fueron varias vidas, pero en esta sesión fue increíble esto. Este terapeuta tenía como oportunidad de grabar las sesiones, entonces pudo grabar y pudo tener observaciones precisas de todo lo que Catherine mencionaba. Ella daba observaciones detalladas y explicaciones de todos los objetos que veía en aquella vida, y a pesar de no tener conocimientos en su vida actual, en su vida consciente. A partir de todo esto, bueno, Catherine empezó a mejorar algunas cosas, ¿no? Ok, entonces a Catherine le fue revelado en estas sesiones hipnóticas que ella había reencarnado o había vivido otras 86 veces. Y en esta segunda terapia, bueno, pues el asunto es que ella pudo recordar 3 vidas, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí hago una nota al final en donde para Catherine se descartó todo aquello que nos enseñan a ver en este tipo de descripciones que hacen los pacientes, ¿no? O sea, Catherine no era una paciente esquizofrénica, no coincidían sus síntomas con esquizofrenia, no tenía una falla cognitiva, no tenía alucinaciones ni visuales ni auditivas, no tenía episodios psicopáticos, no tenía personalidad múltiple o escindida, no era antisocial y no usaba ni drogas ni alucinógenos. Entonces, todo esto al quedar descartado, pues a este psiquiatra, nuestro autor, pues no le quedaba de otra más que aceptar todo lo que le estaba platicando a la paciente, ¿no? Entonces, la explicación, pasamos a la siguiente, por favor, Armando, tema. La explicación era que eran recuerdos de vidas pasadas. Él lo creyó mucho tiempo después, muchísimo tiempo después y después de varios sucesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este cuadrito, no sé si lo alcancen a ver, espero que sí, se describe brevemente los recuerdos de todas las vidas que Catherine tuvo en este proceso terapéutico, que obviamente fue por más de 2 años, 3 años, desde que llegó por primera vez al consultorio y de este año y medio en donde ella empezó y se regresó a otras vidas, ¿no? La primera vida, se las comentó así brevísimo, que Catherine recordó, ella se llamaba Aronda, tenía 18 años y fue el año de 1863 a.C. Ella tenía una hija llamada Cleastra, que en su vida actual, cuando ella estaba en terapia, era su sobrina Rachel. En esta época ella vivía en Egipto y bueno, después de un cierto tiempo ella muere ahogada por una inundación que hubo en la aldea en el antiguo Egipto. Entonces, bueno, este es uno de los recuerdos a los que pudo acceder Catherine. Y bueno, a partir de ahí nosotros podríamos explicar, y evidentemente la explicación es que su fobia al agua provenía desde ahí. ¿Se acuerdan que les dije? El psiquiatra le dio una indicación muy clara a Catherine. Le pidió que fuera a la época en la que empezó su síntoma. Entonces, ella fue a la época que no era esta, que era otra vida, era en el año 1863 en el Egipto, antes de Cristo en Egipto, en donde ella muere ahogada por agua gracias a una inundación que se dio en esta aldea. Entonces ella se visualiza entre 18 y 25 años, muere muy joven y era una sirvienta en esta vida. Otras de las vidas que recordó, ella era una prostituta de 56 años, ella vivió en el 1756 en España y también muere gracias a una epidemia contaminada por agua.
a una epidemia de contaminación de agua. Aquí muere mucha gente y ella también muere en esta epidemia. Entonces aquí encontramos el segundo elemento de el por qué este miedo y este terror al agua, ¿sí? Y esta situación de pensar que iba a morir ahogada, porque ya había experimentado estas muertes. Ella tiene otra vida. En el 1568, en Grecia, ella es Catenia, se llamaba Catenia, y en esta vida ella identifica al psiquiatra Weiss como un maestro y al doctor aquel que la operó de las cuerdas vocales como su padre. El doctor Edward era su padre, o sea, ellas los identifica, tenían otro cuerpo, otra fisonomía, pero a final de cuentas ella sabe que se trataba de ellos y los identifica. Ella en esta vida muere siendo vieja, y bueno, es en esta vida cuando ella describe, porque el psiquiatra le pide que vaya al momento de su muerte, y ella revive de alguna manera como esta muerte. Entonces ella describe todo lo que concuerdan aquellos estudios de Elizabeth Kubler-Ross, de Raymond Moody, en donde ellos, y todo lo que refiere, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, en donde se refiere al flotar mientras salen de su cuerpo y van atraídos hacia otro lugar, ¿no? Entonces, esta referencia ella la hace, y bueno, se reitera constantemente que Catherine no tenía conocimientos de este tipo, ni siquiera le llamaba la atención el tema, ni el tema religioso, ni el tema de la reencarnación. Ella no tenía como el acceso a todos estos estudios, entonces hasta este momento, pues todavía se estaba descartando que fuera así, ¿no? Catherine refiere que en 1536 también ella vivió como mujer y ella vivió en cuevas, en unas cuevas en donde eran encerradas, era un sitio oscuro y miserable. Entonces ahí murió también Catherine. Entonces esto de alguna manera como que nos recuerda digamos, ese miedo al estar encerrada y a los lugares oscuros, porque también tenía muchísimo miedo a los lugares oscuros. En otra vida, ella se reconoce como Joan, un hombre de 21 años que era soldado en 1473 en los Países Bajos. Como Joan muere degollado con un cuchillo, ¿no? Lo degollan con un cuchillo y estaba en medio de la guerra. Él siente la asfixia a partir de este degollamiento y bueno, fue como también muy traumático para ella, ¿no? ¿Quién degolla a Catherine? Pues ni más ni menos que Stuart. Stuart era su pareja en ese momento con quien mantenía una relación muy tormentosa, una relación muy complicada, muy difícil. Entonces, ella en cada vida va identificando personas de su vida actual con las que mantiene cierta relación. En algunas sus hijos, en algunas su terapeuta, en algunas su doctor, en otras su pareja, su madre, su padre, su sobrina, por ejemplo. Catherine, para el momento en que fue a terapia, no tenía hijos, no estaba casada, solo tenía esta relación de pareja y no vivía cerca de con su familia, ella vivía pues en otro estado, ¿no? En otra vida, pues ella se encuentra como una india americana en la costa sudeste de Florida. Ella en esa vida era curandera, caminaba descalza, ella detalla a precisión como muchos elementos y muchas cosas que ahí ocurrían. Caminaba descalza, su piel era oscura y tenía ojos extraños, así lo dice. Ella aplicaba ungüentos a las heridas, daba medicamentos, curaba con hierbas, era muy psíquica. En esta vida ella era una curandera. En esta vida a ella le gustaba llevar, por ejemplo, una joya de piedras azules y una piedra roja entre ella. En aquella vida, en esta vida, por ejemplo, Catherine recuerda, y tiene como una fascinación por las rocas azules, ¿no? Y así fueron bastantes vidas. Ella fue, otra de sus muertes que ella relata es que murió varias veces como de manera pacífica, 2 o 3 ocasiones de manera pacífica, rodeada de su familia, no estuvo sola. Esas muertes que fueron pacíficas, ella describe que inmediatamente era como una luz, ella veía cómo flotaba su alma, cómo iba dejando el cuerpo y veía toda la escena desde lo alto y se iba hacia una luz que la atraía. Era una luz que la atraía como un imán automáticamente, ¿no? Entonces, ella refiere que en esta luz se carga de energía antes de ir a otra vida. Hay un estado de reposo, hay un estado de descanso entre vida y vida y hasta entonces ella es consciente de todo aquello
que tuvo. Ella fue cristian en Gales, muere, por ejemplo, de un ataque cardíaco en el puente, y en el consultorio a ella pareciera que le estaba dando el ataque cardíaco, pero bueno, no pasa a mayores. Después de que muere, pues ella se va a donde está esta luz. Algo característico de Catherine es que, por lo menos en las vidas que ella relató, 12 o 13 vidas, en la mayoría ella fue esclava, bueno, sirvienta, criada, por referir a cómo se llamaba en ese tiempo, sirvienta, criada, vivió en la miseria, fue soldado en otras vidas, y sus muertes, pues muchas fueron terribles, muy dolorosas, y otras fueron pues apacibles, las menos fueron apacibles, ¿no? Una de las vidas muy dolorosa que ella tiene es cuando ella se ve como un niño en 1758 en Ucrania. Y bueno, describe una vida sumamente triste, desconsolada. Tiene una muerte solitaria. De niño él ve que su padre es ejecutado por un crimen que no cometió. Y a partir de eso, él crece con un odio y con un rencor terrible, ¿no? Cuando este niño muere, cuando muere, porque tiene una vida solitaria como en Ucrania, como hombre, se le pregunta, ella llega a descansar y recuerda y entiende que el aprendizaje de esa vida era el no juzgar. Esto nos lleva a un nuevo elemento, que en todas las vidas, de acuerdo a lo que se describe por Catherine y por el psiquiatra, en todas estas vidas hay algo que aprender, hay una lección que entender. Entonces, cuando Catherine vivía con mucha pobreza o era muy triste, o estaba totalmente sola o veía muchas injusticias, ella entendía que tenía que haber aprendido algo en esa vida. En unas vidas le faltó perdonar más, en otras vidas le aprendió a no odiar tanto, o debería haber aprendido a no odiar tanto, sobre todo cuando estaba en una vida como soldado, en situaciones de guerra. Bueno, si nos vamos a la diapositiva siguiente. Esto es así como en breve la mayor parte de los capítulos que vienen en nuestro texto, del que estamos haciendo referencia, ¿no? En esta primera parte. Entonces, bueno, en esta diapositiva nosotros vamos a encontrar que aquí mostramos cómo la hipnosis, como ya lo vimos, es un elemento muy poderoso, no solo para proporcionar acceso a las zonas más remotas y ocultas de la mente, sino también para permitir una memoria más detallada, como en el caso de Catherine. En este sentido se han analizado muchos documentos de niños que sin más razón hablaron idiomas extranjeros, que tienen marcas de nacimiento en lugares donde ellos refieren a haber tenido una herida mortal en otra vida, tienen conocimientos de objetos preciosos que están ocultos en algún lugar o están enterrados también, tienen conocimiento a través de sueños o simplemente lo dicen cuando están en el lugar o mediante algún estado de concentración. Esto es atribuido a personas que logran en muchas ocasiones, a través de la hipnosis regresiva, y que acceden a recuerdos de vidas pasadas, ¿sí? Si echamos un vistazo brevísimo al pensamiento griego, no me voy a detener mucho aquí, pero me gustó, quise rescatar esta parte porque me gustó mucho este pensamiento griego, solo por mencionar una referencia sobre el concepto de la reencarnación, y quise retomarlo porque en esta misma sala ya hemos escuchado bastantes temas al respecto de la vida después de la muerte y se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Lo último y lo más reciente creo que fue con un médico, un doctor que nos acompañó, en donde nos habló como de muchos casos desde la clínica que veía y que estaban documentados. Entonces yo hoy quise traerles algo un poquito sobre la filosofía griega, y bueno, nos vamos a encontrar que son Pitágoras y son Platón a quienes se les concede la difusión y la discusión de esta idea importada desde Oriente o desde Egipto. Esto es la transmigración de las almas o la metempsicosis, lo que conocemos como metempsicosis, a través de diferentes cuerpos en un prolongado recorrido hasta volver a la perdida condición de Dios. Esto es algo que amplían y difunden muchísimo en el pensamiento, ¿no? Dice, aquí en la diapositiva vemos que, por ejemplo, Heródoto cita a los egipcios y dice así: el alma del hombre es inmortal y disolviéndose del cuerpo penetra cada vez en otro cuerpo engendrado.
porque después de que haya recorrido toda la serie de animales terrestres, marinos y volátiles, nuevamente penetra en el cuerpo, engendrado de un hombre, y tal ciclo se cumple en 3.000 años. Esto es algo que cita Heródoto, ¿no? Bueno, para Aristóteles, el alma es inmortal y de origen divino, es un Dios caído en la materia, que el alma es una portadora de suerte de pecado, que debe expiar a través de un largo proceso de purificación, vida tras vida, pasando de un cuerpo a otro, hasta que totalmente redimida dé término al ciclo de renacimientos. De lo anterior, entonces, se responde que el alma retorna, y que los sucesos acaecidos alguna vez se repiten y nunca hay nada absolutamente nuevo. Es necesario que todos los seres vivientes estén unidos por lazos de parentesco. Para Aristóteles, este era un tema también muy importante que ampliamente habla, ¿no? Y bueno, y si nos vamos como a una concepción un poquito más moderna y también desde un psicoterapeuta, desde un psicólogo, un psicoanalista que es Carl Jung, que seguramente muchos hemos escuchado, porque habla como de este inconsciente colectivo o de estas huellas némicas y de estos arquetipos. Carl Jung sabía de la existencia de los diferentes niveles de conciencia. Escribió acerca del inconsciente colectivo, que es un estado que tiene similitudes con el supraconsciente. Para Jung, el inconsciente colectivo almacena toda la memoria y la experiencia humana a la que podía estar recurriendo, piensa el psiquiatra Catherine. Sin embargo, no hay como suficientes elementos para pensarlo también así. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Telmita. Muy bien, en esta, bueno, aquí casi todos los escritores que hablan sobre este tema, nos comentan, nos dicen que las almas tienden a reencarnarse juntas, que son los llamados grupos álmicos, una y otra vez para elaborar lo que se llama karma, que no son más que deudas para con otros y para con uno mismo, o lo que otros entendemos también como esas lecciones que hay que aprender a lo largo de muchas vidas. Entonces, bueno, algunos pacientes que se han también documentado posterior a la hipnosis regresiva se ha detectado que presentan sueños precognitivos o adivinatorios y que muchas veces se anticipan a los hechos, ¿no? Según la experiencia de Catherine, en este caso vamos a retomar a Catherine, según la experiencia de Catherine, todos aquellos rituales fúnebres y cualquier otro procedimiento posterior a la muerte en realidad no tiene nada que ver con que el alma vaya donde tiene que ir. Esto es algo automático en el momento en el que la persona muere. No se requieren preparativos necesarios. Es nada más como cruzar una puerta para que se abra. Entonces, todos estos rituales fúnebres que nosotros hacemos quedan más para nosotros que para las almas que se van. Habrá muchas teorías que dicen que no es así, pero bueno, en este momento es uno de los conocimientos que se obtuvieron a través de la hipnosis y que Catherine da, ¿no? Te pasamos a la... No te cases, ahí nos quedamos. Bueno, retomo también esto. Si regresáramos nosotros a la antigua y echamos un vistazo a la antigua sabiduría de los filósofos, nos van a enseñar que las leyes de la naturaleza siempre nos van a estar recordando la unidad, la esencia, el ser, el origen del espíritu y sobre todo a nuestros ancestros celestiales. Hay un reconocimiento divino. En este caso, la ley del karma consiste en las pruebas que debemos enfrentar, como ya lo mencionaba, también retomada por estos filósofos. Detrás de todo esto existe un destino común, también es reconocido, y para vivir este destino común debemos acumular más experiencia, y la experiencia se acumula en cada vida que tenemos. Este concepto de karma entonces nos va a llevar necesariamente a la realidad de la reencarnación, que nos concede varias oportunidades para cumplir aquello que nos va faltando. Cito finalmente a Zenón, que es un filósofo de origen sirio y fenicio, que habla que la evolución y la reencarnación es una ley necesaria. El retorno a lo uno o reencarnación, que es conocido como la rueda de Samsara, es un símbolo de los ciclos de la reencarnación en las filosofías de las religiones orientales. Se acepta
en esta explicación la iluminación y la liberación, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, el espíritu, cuando morimos, el espíritu está libre y es aceptado entonces en el paraíso eterno. Aquí también se ponía énfasis en lo racional, en el cómo tener una vida virtuosa, es decir, una vida acorde a la naturaleza. Finalmente, Séneca nos dice, una de las muchas penalidades que experimentará el ignorante es la siguiente: cada vez empezar a vivir de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente, Telmita. Ya con esta parte que quise retomar sobre el pensamiento, la filosofía griega, voy a entrar a la parte 2 de esta conferencia. No sé cómo voy de tiempo. Entro a la parte 2 de esta conferencia, en la que voy a hablar específicamente, ahora sí, de los mensajes. Los mensajes que se van develando a lo largo de este y otros textos, y que, bueno, yo la verdad quise hacer una muy pequeña compilación sobre ellos porque hay una tercera fase de esta conferencia en donde hablamos un poquito más al respecto, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos a esta segunda parte. Los mensajes recibidos, en estos estados intermedios entre vida y vida. Cada vez que Catherine recordaba una vida y moría, ella se desprendía y su alma se iba a otro lugar. Un lugar cálido, un lugar de luz, un lugar de descanso, un lugar de renovación, y en donde tenía la posibilidad de entender qué era lo que ella tenía que haber aprendido en esa vida que acababa de ocurrir. Y ahí también tenía la posibilidad de regresar a otro cuerpo, en otra época, en otro momento. Porque a ese lugar a donde ella accedía, el tiempo no era igual al que tenemos, al tiempo que corre en este plano, en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, yo también quisiera agradecer a mi querido Jorge Aurelio, que está por aquí presente, porque me ayudó un poquito a hablar sobre esta parte en el tema específicamente sobre los planos y los niveles, y un temita que más adelante con el que voy a cerrar, que habla sobre los 7 rayos, y que me gustó mucho porque es como ir ampliando toda esta información de los mensajes, ¿sí? Entonces, muchas gracias a Jorge Aurelio por apoyarme con este material también, ¿no? Entonces, bueno, retomo a los maestros. Los maestros son estas almas, así les vamos a llamar, almas altamente evolucionadas que no se encuentran en un estado físico. Estas almas están presentes en nuestras vidas, nos guían. Es cierto que no poseen un cuerpo físico, pero sí las podemos sentir. Son dueños también de un gran conocimiento, ¿sí? El primer mensaje que los maestros nos dan, bueno, y aquí es importante señalar que los mensajes que nos llegan por parte de los maestros son exclusivamente los que necesitamos para nuestra evolución o para ayudar a la evolución de otra persona. Hay personas que son como esos intermediarios y que solamente los mensajes que se nos revelan son los que estamos listos para recibir, ¿sí? Y solamente en este caso se revelaron en estos estadios intermedios entre vida y vida. Pasamos a la siguiente, por favor. El primer de estos mensajes, el primero nos habla del conocimiento. Por el conocimiento nos acercamos a Dios, ¿sí? Nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Por el conocimiento nos acercamos a Dios, y entonces es cuando podemos descansar de este ciclo y de esta rueda de la reencarnación. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Esto quiere decir que tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunas personas las descubren antes que otras. Uno debe, sobre todo una persona debe dominar sus vicios antes de llegar a este punto. Sí, es un camino muy largo. De lo contrario, si no domina y si no supera estos vicios, va a la siguiente vida cargando todo lo que no pudo superar en la anterior y en la anterior y en la anterior, ¿sí? Solo una persona puede librarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Y solo cuando decidimos que somos también lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, solo entonces vamos a dejar de padecerlos en la siguiente vida, ¿sí?
se nos concede ya no padecerlos en la siguiente vida. Entonces, el conocimiento sobre las lecciones que las demás personas deben aprender no se revela, no se le anda revelando por ahí a los demás lo de otras personas, se revela únicamente a nosotros, únicamente lo que es importante para nosotras, porque cada persona debe ocuparse de sí misma, debe hacerse íntegra y debe buscar su propio camino. Aunque vengamos en grupos de almas y aunque haya personas que conforman nuestra familia o nuestro grupo de amigos, el aprendizaje, estas relaciones nos ayudan, pero el aprendizaje sí tiene que ser de uno mismo. Aunque también existen personas que ayudan, ¿no? Que son como esos intermediarios, pero tienen una misión muy específica también esas personas. Entonces, el conocimiento de todas esas lecciones que nosotros debemos de aprender son aprendidas de una a una, en orden. Las podemos acumular y aunque tengamos varias acumuladas, tenemos que irlas aprendiendo y superando de una en una. Solo entonces podemos saber qué es lo que va a necesitar la persona que está a un lado de mí, qué es lo que le falta o qué nos falta a nosotros también para ser personas íntegras. El aprendizaje siempre va a ser mucho más veloz, sí es cierto, en el estado espiritual, más rápido, mucho más rápido que en el estado físico, porque estamos en estos estados, pero elegimos regresar al estado físico porque necesitamos aprender algo que solo en este estado físico y en este plano podemos hacer. Necesitamos regresar muchas veces para elaborar una relación que salió muy mal. El caso quizá más drástico sea alguien a quien asesiné o alguien que me asesinó en otra vida. Entonces hay que regresar para elaborar esa relación y muchas veces regresamos como hermanos, ¿no? De aquel que fue nuestro enemigo de muerte en otra vida, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Si hemos terminado con esa misión o con ese momento, entonces vamos a proseguir, vamos a continuar con las siguientes misiones, ¿no? O con las siguientes deudas, vamos a llamarlas. En el estado espiritual, uno siempre puede ponerse, cuando estamos en este estado espiritual, siempre podemos ponernos en contacto con quien está en la carne, con quien está en esta otra dimensión, si así se desea. Pero hay reglas para ello. Y la primera es que solamente si es de gran importancia. Si hay que decir algo que se necesita saber, aunque ya se hayan ido esas personas, busquen la manera de contactarse con nosotros. Pasamos a la demás diapositiva, por favor, Telmita. Nosotros también debemos aprender sobre las demás personas, sobre los otros. Este es otro de los mensajes que están aquí documentados, que están revelados por esta paciente, los estoy retomando de ahí, en donde dice que nosotros debemos de aprender no solamente a acercarnos a aquellas personas cuyas vibraciones no coinciden con las nuestras. Hay que acercarnos con la gente con la que no vibramos, con la que no coincidimos. Es normal sentirse desde luego atraídos por personas que están en nuestro mismo nivel, ¿no? Y las buscamos. También es preciso acercarse a ellos cuyas vibraciones no armonizan con las de uno. Recordemos que si están ahí y si aparecen es porque hay que elaborar relaciones también con esa persona. Esta es la importancia también de ayudar a otras personas, ¿sí? Hay personas que han sido dotadas de poderes intuitivos, por ejemplo, y estos se deben obedecer sin tratar de resistirse, sin tratar de restringirlos, porque luego a veces se tropiezan como con muchos peligros o como con muchas ansiedades, ¿no? A cada uno de nosotros cuando regresamos a este plano se nos envía con poderes iguales y no se nos envía, perdón, con poderes iguales, se nos envía con diferentes aptitudes y con diferentes habilidades. Algunas personas, desde luego, van a poseer mayores conocimientos o poderes, vamos a decirlo así, que otros, porque lo han adquirido con el paso del tiempo, porque lo han adquirido con las reencarnaciones también. Esto quiere decir que aunque somos creados igual, con el paso del tiempo llegamos a un punto en el que todos vamos a ser iguales, ¿sí? Aunque estemos en diferente nivel, en un momento determinado, el plan divino dice que todos vamos a terminar siendo iguales y que todos vamos a poder elaborar todas estas misiones y este karma, ¿no?
Existen, desde luego también está muy documentado, personas que regresan después de la regresión y que logran desarrollar poderes psíquicos. Incluso hay personas a las que se les permite usarlos para ayudar a otros en su propio crecimiento y en su propia evolución. Estas facultades, desde luego que se tienen que ir desarrollando mediante las mismas relaciones que se hacen, aunque hay quienes regresan con altos poderes o conocimientos y están para servir y ayudar a otros, porque esta es parte de su misión, la de ayudar. Cuando, por ejemplo, nos encontramos con el caso de las personas que están en coma, y estas personas que están en coma permanecen en un estado de suspensión, también está ampliamente documentado que cuando regresan es muy común que escuchen, que hayan escuchado las charlas, las pláticas, o que hayan visto todo lo que ocurrió mientras ellos estaban en coma. El tiempo para esas personas transcurre muy distinto al como transcurre acá también, ¿no? Estas personas todavía no están preparadas para cruzar al otro plano hasta que ellas hayan decidido si quieren cruzar o no. Solamente estas personas pueden decidirlo. Si consideran que todavía no tienen nada, que no tienen nada más que aprender en este estado físico, entonces cruzan y van directamente al estado espiritual, ¿sí? Pero si todavía tienen cosas que aprender, deben regresar, deben despertar de este coma, y aunque no quieran, porque todavía les queda algo por aprender. Este estado de coma se dice que es como un proceso de descanso para ellos. Es un periodo en el que sus poderes mentales pueden descansar, ¿sí? Esta información, evidentemente, les digo que está ampliamente documentada y coincide con investigaciones publicadas en quienes escriben de experiencias próximas a la muerte y los motivos por los que algunos deciden regresar. Evidentemente, todas las vivencias están descritas por personas que sí regresaron, ¿no? ¿Cómo lo vieron así? Entonces, aparentemente llevamos hasta aquí, llevamos de una vida a otra tanto capacidades como deudas. ¿Qué capacidades? Estos poderes y estas capacidades psíquicas, pero también brincamos con estas deudas cuando no se han saldado, ¿sí? Uno de los mensajes más importantes que también se da aquí es que no tenemos por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, por muy legal que sea, el derecho a interrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma. ¿Qué pasa cuando interrumpimos la vida de alguien? Pues que tanto esas personas a quienes les interrumpimos su vida como nosotros vamos a pasar sí a la siguiente dimensión, pero va a ser un pase con mucho sufrimiento y con mucha inquietud, con gran angustia. Quien interrumpe la vida de otro no tiene paz y es enviado de regreso en una siguiente vida para vivirla de una manera muy dura. Tendrán que recompensar o compensar a las personas a quien hicieron daño. Y bueno, tampoco entendemos con esto que tampoco debemos interrumpir la vida de la persona aquella que hizo daño bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, yo aquí pienso en la pena de muerte, ¿no? Que es pues algo legal o permitido en ciertos países, en ciertos lugares, pero el mensaje es que no tenemos derecho a hacerlo, ¿sí? La siguiente diapositiva, Telmita, por favor. En esta siguiente diapositiva voy a agrupar algunos mensajes que tienen que ver con la muerte que hace referencia en el texto, ¿no? Dice así, la muerte física, con la muerte física viene en sí un momento de paz, un momento de consuelo, viene un momento que es reconfortante para quien se va, para quien muere, porque todos los dolores físicos se dejan entrar atrás, el alma está apacible, el alma está serena. Es una sensación maravillosa, como si el sol brillara siempre sobre uno de nosotros. Esa es la sensación que al menos Catherine nos describió en sus sesiones, ¿no? La luz es intensa, todo viene de la luz. De esa luz se toma la energía que se necesita para renovarse, ¿no? Nuestra alma va inmediatamente hacia ese punto y va como si fuera una fuerza magnética que nos atrae. No podemos escapar de ella, es como una fuente de poder. Solamente se tiene que cruzar. Y bueno, hay quienes refieren también en algunos otros estados que tiene colores, o hay quien simplemente le describe como una gran luz blanca, ¿no? En ese lugar se refiere que hay almas conocidas y otras que nos están esperando.
las relaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ahí están, ahí se encuentran también, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es esta. ¿Eso quiere decir que elegimos el momento y el modo de nacer y de morir? ¿Podemos elegir nuestra situación en esta vida a la que venimos? ¿Podemos elegir el momento de nuestro nuevo tránsito? Y bueno, la respuesta es sí, sí lo elegimos. Cuando entramos en estado físico, y si elegimos cuándo entramos en estado físico y cuándo lo abandonamos. Sabemos cuándo hemos cumplido y lo que se nos envió a cumplir. Sabemos cuándo acaba el tiempo y sabemos cuándo hay que aceptar la muerte. Pues sabemos que no vamos a obtener nada más de esa vida. Cuando se tiene tiempo, cuando se ha tenido tiempo de descansar y de recargar energías, las energías del alma, no se le permite entonces, de acuerdo a todo esto, no se le permite a uno elegir su reingreso en el estado físico. Quienes vacilan, quienes no están seguros sobre esto, sobre su retorno aquí, pueden perder la oportunidad que se les ha dado. Pueden perder esta posibilidad de cumplir debido a que están en un cuerpo, ¿sí? La posibilidad de cumplir cuando están en un cuerpo. O sea, pierden esta oportunidad. Sin embargo, vienen otras oportunidades, ¿no? Este mensaje proviene, evidentemente, de estos mensajes, todos estos mensajes que se van dando provienen de estos maestros que, bueno, son cálidos, son amorosos y que también tienen un amor universal y un amor objetivo. Se nos dice, por ejemplo, que las personas que no tienen fe no llevan una vida fácil. Quien duda y no cree lleva realmente una vida muy difícil. Pero la otra pregunta sería esta: ¿por qué volvemos para aprender? ¿Por qué no aprendemos como espíritus? De las dos formas aprendemos, pero se aprende en diferentes niveles, son diferentes aprendizajes. Algunos tenemos que aprender en la carne, algunas cosas las tenemos que aprender en el estado físico. Tenemos necesariamente que sentir el dolor. Cuando el espíritu, cuando se está en espíritu, no se experimenta dolor, se experimenta un periodo de renovación, pero algunas cosas solamente en el estado físico, algunos karmas en el estado físico los tenemos que experimentar. El alma se renueva. Cuando el alma está en la renovación solo hay felicidad, hay una sensación de bienestar. La interacción entre las personas en forma espiritual es muy diferente. La interacción entre espíritus es muy diferente. Pero cuando se está en el estado físico se pueden experimentar las relaciones. Y esa es una de las claves de el por qué tendríamos que estar regresando a este estado físico, ¿no? ¿Cuál es el mayor miedo que tenemos las personas mientras estamos en el estado físico? La muerte. La respuesta es la muerte. El mayor miedo es el temor terrible de morir. Este temor está escondido y es constante. Ni por mucho dinero que tengamos, ni por mucho poder que tengamos, lo vamos a poder neutralizar. Si logramos vencer ese temor, estamos tocando el centro también de nuestra vida. ¿Qué pasaría si todas las personas entonces, con estos conocimientos, supiéramos que la vida es infinita, que jamás morimos, que jamás nacimos, que en realidad somos infinitos, que en realidad somos inmortales? Entonces, ese miedo seguramente desaparecería, ¿no? Si todos supiéramos que hemos vivido antes incontables veces, así como esta paciente, si todos tuviéramos conciencia de ello y que vamos a seguir haciéndolo porque necesitamos seguir creciendo también en este plano, estaríamos más tranquilos, más felices. Sin embargo, no todos lo sabemos y hay que trabajar mucho para que estas vidas anteriores se nos revelen. Siempre se revelan con un propósito, no se revelan solo porque sí. ¿Sí? No todas las personas tienen acceso a. Además, cuando nosotros regresamos al estado físico, se genera como un contrato. ¿Cuál es el contrato? En que se va a velar, se va a poner un velo para no poder ver lo anterior. Entonces hay que trabajar mucho. Si tan solo nosotros de verdad supiéramos que cuando estamos en el estado físico hay espíritus a nuestro alrededor y que después de la muerte, ya en el estado espiritual nos encontramos y nos reunimos nuevamente con estos espíritus, con estas personas que amamos tanto. Si supiéramos esto, sería un gran consuelo. Quizá no sufriríamos tanto.
dejaríamos de tener ese miedo a la muerte, porque la verdad es que no lo sabemos, porque la pregunta es, ¿por qué no lo sabemos desde que llegamos? ¿Por qué no tenemos ese conocimiento? Porque recordemos que solo accedemos a Dios mediante el conocimiento. Y este conocimiento de vidas anteriores, si lo necesitamos, accedemos a él. Es parte del secreto, ¿sí? Cuando nosotros éramos niñas, cuando éramos niños, siempre, bueno, no sé si siempre, pero a muchas personas nos hablaban sobre nuestro ángel de la guarda, ¿no? Tu ángel te cuida, tu ángel te protege, habla con tu ángel. ¿Qué tal si tuviéramos la certeza de que este ángel existe y que está entre nosotros? ¿Cuánta seguridad nos generaría todo esto en cada cosa que hacemos, en cada paso que damos en nuestra vida? ¿Qué tal si supiéramos que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben ser pagados con la misma moneda en otras vidas? Y probablemente con vidas muy miserables. Quizá no seríamos tan crueles o no seríamos tan violentos o tan injustos, ¿no? En definitivamente, el deseo de venganza seguramente no existiría. Esto quiere decir que nosotros estamos más allá de la vida, más allá de la muerte, más allá del espacio y más allá del tiempo. Nosotros somos parte de Dios, ¿sí? Entonces tenemos muchas etapas que pasar cuando estamos en este estado físico, por eso regresamos una y otra vez, igual que otras etapas de evolución. Evolucionamos en las dos partes, en el estado físico y en el estado espiritual. Atravesamos, por ejemplo, en el estado físico atravesamos la etapa infantil, la etapa de la niñez, de la adolescencia, nos hacemos viejos quienes tenemos la posibilidad de llegar a todo eso. Y bueno, nosotros tenemos también que avanzar cierta distancia antes de alcanzar nuestra meta, ¿no? Este es el mensaje de los mensajes que rescato en relación a la muerte. En la siguiente diapositiva vamos a ver los mensajes que se rescatan al respecto del cuerpo. El cuerpo, bueno, es esta parte física que nosotros tenemos, pero es solamente un vehículo. Este cuerpo es un vehículo. Mientras estamos vivos, como ya lo decía yo, pasamos por muchas etapas y el cuerpo de un niño al cuerpo de una persona mayor no es el mismo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, bueno, obedece a las leyes físicas, ¿no? A las leyes del tiempo. Cuando estamos aquí, nos deshacemos del cuerpo de bebé para adoptar el de niño y así hasta que somos unos ancianos y hasta que el cuerpo definitivamente termina y entonces el cuerpo solamente es un vehículo. Cuando nuestro cuerpo muere, el crecimiento continúa, nosotros seguimos creciendo, pero ya no obedecemos a las leyes físicas, nos vamos al estado o al plano espiritual. En este estado espiritual llegamos consumidos y necesitamos atravesar una etapa en este plano astral, que es el estado espiritual al que pasamos cuando morimos, y esta es la etapa de la renovación, es la etapa del aprendizaje y la etapa de la decisión. Hay tres, por lo menos identificadas ahí. Hay quienes prefieren no volver y se mantienen en forma espiritual unos más que otros. Hay a quienes les aterra volver, por ponerle una expresión, por llamarlo de alguna manera, y otros al final saben que pueden volver en cualquier momento, pero todo va a ser parte de su aprendizaje y de su crecimiento. Es un crecimiento continuo. Nuestro cuerpo entonces solamente es un vehículo para que lo usemos mientras estamos aquí. Son nuestra alma, nuestro espíritu los que perduran por siempre. Mientras nosotros estamos en el estado físico, tenemos la posibilidad también de llenarnos de energía. No puede ser una energía igual que como cuando estamos en estado espiritual o en ese otro plano astral, pero sí podemos llenarnos de la misma fuente de energía y nos podemos renovar. Esto se logra solamente a través de la mente y a través de la total y absoluta relajación, de tal manera que no gastemos energía. Otra forma que se sabe es a través del sueño que nosotros reparamos. Por eso es tan importante dormir bien, dormir las horas que necesitamos y también por eso la importancia de meditar, ¿sí? Para podernos conectar y renovar de esta energía. Nos renovamos por la luz y hasta que llegue el momento en que hemos cumplido con todos los acuerdos y con todas las deudas contraídas, podemos seguirlo haciendo. La siguiente diapositiva, si Telma me hace el favor, vamos a hablar de, por ejemplo, esto quiere decir que si tenemos la posibilidad de estar en estas dos formas, en el físico y en el espíritu,
¿Hay espíritus entre nosotros? Bueno, sí. Existen muchos espíritus. Estos solo vienen cuando así lo desean, porque todos somos espíritus. Algunos se encuentran en el estado físico, otros en un periodo de renovación y otros son guardianes, pero todos vamos hacia ese lugar. Nosotros también en algún momento o en algún instante hemos sido guardianes y también tendríamos la posibilidad de recordarlo si, bueno, accediendo a algunas técnicas para poder recordarlo, ¿no? Cuando se está en el estado astral, es decir, cuando pasamos de la muerte a cuando morimos y pasamos a este otro cuerpo, a este cuerpo espiritual, se deben pasar por etapas, como ya lo decía. Entonces, en estas etapas del plano astral, algunas almas se les permite manifestarse a personas que aún están en forma física, ¿sí? Se les permite retornar solo si han dejado algún acuerdo sin cumplir. No todas las almas desean hacerlo, no todas las almas necesariamente tienen que estar ahí, pero a quienes sí así lo desean, pueden acceder a tener contacto con las personas que siguen en el estado físico. Este plano se le permite la intercomunicación a esas almas. Entonces se nos permite, cuando estamos en ese momento, usar poderes psíquicos y comunicarnos con las personas que tienen la forma física. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas técnicas para hacerlo, y a algunos se les otorga el poder de la vista, para que puedan mostrarse aún en forma física a los que siguen en este plano. Otros, el poder de movimiento o el poder de mover objetos telepáticamente, ¿no? A través de ahí se conectan. Y bueno, a este plano solamente se accede si es útil estar ahí. No quiere decir que todas las personas que mueren se están comunicando con nosotros constantemente. Hay quienes eligen no hacerlo, pero sí hay algo muy importante que decir, muy importante que mostrar y que tiene que ver y que va de la mano con tu plan de vida, con tu plan de evolución, se les permite hacerlo. El caso de este es, por ejemplo, cuando se queda un acuerdo sin cumplir, un acuerdo muy importante sin cumplir, se permite comunicarse de alguna manera para que este acuerdo quede cumplido. No hay más que comunicar. Entonces, ese es como parte del trato, ¿no? Otra forma también muy común y muy sutil de comunicarse es a través de los mensajes crípticos, o por ejemplo a través de mente a mente, mensajes que de repente se instalan en tu mente, sería esa otra. Y otra es a través de los sueños. Esa creo que es la más común y a lo mejor es la que menos nos asusta, los mensajes que nos llegan a través de los sueños de esas personas que ya han partido, ¿sí? Y que es importante para ellos comunicarlo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las etapas que se vive en este mundo astral y a lo que se accede o a lo que se tiene permitido. En la siguiente diapositiva vemos un mensaje que se refiere a la paciencia y al tiempo. En este sentido, debemos saber que la vida no se apresura. Todo llega en su momento. No se puede resolver la vida según el plan que nosotros hacemos o que nosotros diseñamos o que las personas creemos que podemos cumplir, sino que todo llega a su debido tiempo y de las formas precisas que ya están diseñadas para nosotros, ¿no? Debemos aceptar también en un momento determinado el dolor. Debemos saber que la vida es infinita. Nosotros jamás morimos, jamás nacemos en realidad, solo pasamos por diferentes fases, no hay un final. Existe esto que se llaman las dimensiones y por lo que el tiempo en estas dimensiones no es como nosotros lo vivimos aquí en el plano físico, aquí en la Tierra. La insistencia en que nosotros tenemos lecciones que aprender y que todo es parte de este aprendizaje está ahí, constante. ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, el miedo es un derroche de energía. El miedo impide a las personas cumplir aquello para lo cual fueron enviados. ¿Cómo podemos eliminar ese miedo? ¿O cómo podemos ayudar a otras personas a eliminarlo si es que está en nuestras posibilidades? Bueno, es preciso primero llevarlos a un nivel muy profundo, un momento de relajación, un momento de hipnosis quizá, en donde el cuerpo ya no se pueda sentir. Es porque recordemos que los problemas únicamente existen en la superficie, ¿sí? Si nosotros nos alejamos un poquito de esa superficie, nos vamos a dar cuenta que los problemas ya no existen y entonces podemos empezar a aprender a desaparecer, a desaprender ese miedo
que, bueno, parece que a los seres humanos nos acompaña, y bueno, no se diga el miedo a la muerte, ¿no? Muy allá donde se encuentran las ideas, muy dentro del alma, ahí es donde hay que buscarnos a nosotros mismos. Todo es energía. Constantemente estamos malgastando la energía en vez de ir a buscarnos a nosotros mismos ahí donde se crean las ideas, en el centro y muy dentro del alma. El mensaje y la invitación es que nos fijemos, por ejemplo, en las montañas. Dentro de las montañas hay quietud, el centro es sereno, y afuera de las montañas está el problema, ¿no? Hay movimiento, ya no hay tanta serenidad. El estado físico es algo, deberíamos saber también que el estado físico es algo anormal para nosotros. Nuestro natural o nuestro estado natural es el plano o es el estado espiritual. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, pues también el miedo se va a ir disipando cada vez, y cada vez que venimos de regreso otra vez, aprendemos algo nuevo que no conocemos, traemos algo nuevo que trabajar nuevamente, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual es preciso esperar. En aquel mundo espiritual en donde nos renovamos es preciso esperar. Es un estado de renovación, de elección, de decisión, a dónde queremos llegar y qué queremos aprender nuevamente en esta vida, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar un mensaje referente a la convivencia y la armonía. Este mensaje sobre la convivencia y la armonía también fue entregado y documentado en esta obra, y se nos dice lo siguiente: todo debe estar equilibrado. La naturaleza está en constante equilibrio y en armonía. Los animales, por ejemplo, viven en total armonía. Los humanos deberíamos aprender más sobre la naturaleza, deberíamos aprender más sobre el equilibrio, y es algo que aparentemente no hemos aprendido. Los humanos continuamos destruyéndonos a nosotros mismos. No hay armonía en lo que hacemos. El claro ejemplo de la naturaleza y su armonía es que la naturaleza está equilibrada. Es energía, es vida y restauración. Los humanos solo destruimos como seres humanos a otros seres humanos de la misma naturaleza, ¿sí? En el futuro, uno de los mensajes nos dice que en el futuro nosotros nos vamos a destruir a nosotros mismos, y esto va a ocurrir antes de lo que nos imaginamos, pero lo que va a sobrevivir en esta tierra va a seguir siendo la naturaleza. Por lo menos las plantas van a sobrevivir, nosotros no. ¿Cómo podríamos evitarlo? Bueno, tendríamos que irnos hacia esta parte del equilibrio. Esta destrucción es inevitable, ¿no? Pero no va a ocurrir en nuestra vida. Todos nos vamos a encontrar ya en otro plano y en otra dimensión, pero podremos de todas maneras ver esa destrucción. Bueno, y esto pues nos debería generar un poquito de temor, pero porque no obedecemos esta ley de la convivencia y la armonía, y por eso la naturaleza en toda su inmensidad y su sabiduría va a tener que hacer una depuración, ¿no? La sabiduría, por su parte, se alcanza con mucha lentitud. Esto se debe a que el conocimiento intelectual puede ser fácilmente adquirido. Una vez que este conocimiento se tiene, se debe convertir en conocimiento emocional o subconsciente. ¿Cómo lo logramos? Practicando ese conocimiento adquirido. Telmita, ¿nos podríamos ir a la otra parte? Se trata de emocionalizar la información, actualizar la información, practicar toda esa información. Por ejemplo, no es no es suficiente con que hablemos de amor, sino debemos practicar el amor. No es suficiente con que hablemos de la buena alimentación, debemos practicar la buena alimentación, ¿sí? La práctica conductista en esta vida, en este plano, para nosotros es necesaria, porque el conocimiento teórico sin aplicación no sirve de nada, no es suficiente, nos sirve para acumular conocimientos, pero no es suficiente. Poner en práctica todo esto es realmente muy complicado, pero estamos diseñados y habilitados para poder hacerlo. Contamos con todas las herramientas para hacerlo. El equilibrio y la armonía, entonces, son las bases de la sabiduría. Generalmente corremos tanto, hacemos todo en exceso, subimos de peso porque no comemos demasiado bien,
no comemos natural, comemos muy mal. Las personas que hacen deporte descuidan muchos otros aspectos de sí mismos y de las demás personas porque están concentrados en su músculo, están concentrados en su ejercicio y no ven nada más, ¿no? Somos mezquinos porque hacemos en exceso cosas como beber o fumar o comer o conversar sin satisfacción o hacer las cosas como siempre preocupados, ¿no? Entonces, a esto se refiere con que la sabiduría se logra, o son el equilibrio y la armonía, perdón, son las bases del equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo alcanzar la sabiduría? Pues emocionalizar la información. Esto va a generar una huella subconsciente, esa es la clave, ¿sí? No basta con memorizar conceptos, hay que aplicarlos, hay que sentirlos, hay que conectarnos con la conciencia, con el corazón, como parte de ese estado alterado de la conciencia, como si fuera un estado alterado. Pero la sugerencia que se nos hace es no lo hagamos mediante drogas o no lo hagamos mediante sustancias, que también se abren las puertas de ese conocimiento a quienes ingresan así, pero no es natural. Lo natural es ir a buscar a donde está el centro del alma, que es la mente, ¿sí? Y bueno, yo por último cierro esta parte con la parte 3, en donde voy a retomar un material sobre los planos. Podemos continuar con la siguiente. Gracias. Sobre los planos, en este material se nos muestra, por ejemplo, que son 7 planos, y en muchos otros, obviamente, hay mucha bibliografía al respecto de estos planos, pero en esta parte del nivel, cuando nosotros morimos, nuestra alma deja nuestro cuerpo y se va a este plano astral, existen a su vez también otros planos. Uno de ellos es la rememoración. ¿Qué quiere decir esto? Se nos permite ver la vida que acaba de pasar en este plano, en este descanso. Se nos permite ver la vida que acaba de concluir, y bueno, a la mayoría de las personas, a los que son superiores, a las almas más evolucionadas, se les permite incluso ver la historia, ¿sí? Y bueno, estas almas incluso pueden volver y enseñarnos de la historia y muchas veces intervenir, ¿sí? A nosotros, que estamos o que suponemos que estamos en niveles inferiores, solo podemos ver la vida que acaba de pasar. Este plano se llama rememoración. Recordemos que ya hemos mencionado esta parte de las deudas que tienen que saldarse. Si no hemos pagado estas deudas, las tendremos que llevar a cabo en otra vida a fin de que puedan ser elaboradas. Se progresa. Esta alma va a progresar pagando deudas. Algunas almas progresan más deprisa que otras, eso ya lo vimos también, porque llevan más lecciones aprendidas. Cuando se está en forma física y se elabora, esta deuda, si nosotros interrumpimos o se interrumpe la vida, pues si la vida se interrumpe de otra persona, la vida de otra persona se interrumpe, hay que de todas maneras que pagar esa deuda. Y en esta etapa vemos cómo lo podemos hacer y podemos ver pasar como toda esta vida y saber qué era lo que teníamos que haber aprendido y que nos fuimos sin haberlo aprendido, ¿sí? Cuando nos vamos sin poder saldar la deuda con una persona, tenemos que esperar a esa alma a que llegue con nosotros, a que venga a vernos al estado astral. Y entonces, cuando las dos almas estemos en posibilidad de regresar, se nos va a permitir volver para elaborar nuevamente la relación. Esa es una de las explicaciones de por qué las almas regresan en grupos, por qué nos encontramos constantemente, así como Caterine, esta paciente del libro, cómo nos encontramos constantemente con personas que en esta vida es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra madre, nuestro padre, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros médicos, y esa es la explicación de por qué a veces sin conocer a una persona haces una conexión automática, intrapsíquica, perfecta con esa persona. Es porque ya tenían una historia vieja, porque ya eran almas que se habían encontrado en otros momentos y entre más estrecha sea la relación de las personas con las que regresamos a la tierra, con las que regresamos en el mundo, entre más estrecha sea la relación es porque teníamos que esperarnos para poder superar esa relación y eso que teníamos pendiente, ¿no?
Entonces, bueno, hay 7 planos a través de los cuales debemos pasar antes de regresar otra vez al cuerpo físico, ¿sí? Uno de ellos es el plano de transición. En este plano nosotros esperamos. En este plano se determina qué es lo que vamos a llevar en nuestra próxima vida. ¿Cuáles son esas explicaciones? ¿Cuáles son esas misiones que tenemos que superar y aprender? Las elegimos de alguna manera, ¿no? Eso que para muchas personas nos es conocido como la prueba de vida, esa es la que vamos a elegir, o nuestra misión de vida, esa es la que vamos a elegir. Voy a darles lectura a un brevísimo párrafo que me encontré en otro libro que estuve consultando. Dice así: al nacer, portan ustedes con la semilla del bien y del mal. La primera debe ser sembrada y la segunda debe lucharse día a día para que no escape de nuestro control. En cada venida, las semillas son de diferentes variedades. Si en un nacimiento la semilla buena es el amor, la mala será el odio. Si en la siguiente vida es el perdón, la mala será el rencor. Para cada persona es diferente el número de vueltas que se tienen que hacer para lograrlo. Depende de cada quien lograrlo en una o en 100 vidas. Este es un extracto de un libro que se llama La Segunda Frontera. Entonces, con cada vida que nos vamos sin pagar las deudas, cada una de las siguientes será más dura, pero si logramos saldarlas, se nos dará una vida más fácil. De esta manera es que nosotros elegimos qué vida vamos a tener, ¿sí? Y bueno, si pasamos al siguiente diapositiva, por favor. Este es un material que les quiero compartir, que precisamente me compartió mi querido Jorge Aurelio, que por aquí está en la conferencia y autor del libro del que estoy haciendo referencia. Dice, primer plano de existencia. Está compuesto por, ya es planos de existencia. Estos planos de los que les hablaba hace un momento están en el mundo astral, pero bueno, complementamos la información con estos planos de existencia. Dice así: está compuesto por la materia inorgánica, todos los elementos que conforman el planeta en su forma original y los átomos de la tabla periódica, los minerales, las rocas y el suelo que pisamos forman parte de este plano. Por ejemplo, la falta de minerales en el cuerpo provoca un desequilibrio emocional en la vida de las personas. Cuando alguien lleva consigo una piedra preciosa personal o recibe un tratamiento con piedras, está trabajando desde este primer plano, por la influencia de las piedras, de los minerales. En el segundo plano de existencia vamos a encontrar la materia orgánica. Nos referimos a las plantas, animales, seres elementales de la naturaleza, las vitaminas, etc. Al igual que en el plano anterior, es necesario tener un equilibrio con este plano. Los curanderos o todas aquellas personas que utilizan hierbas para sanar lo hacen a través de este segundo plano de existencia o por la influencia de este segundo plano. En el tercer plano de existencia nos vamos a encontrar físicamente nosotros, las personas, los humanos, así como los animales. A pesar de esto, nos encontramos interconectados con todos los demás planos de existencia, ya que también estamos compuestos de minerales y materia orgánica, ¿sí? En el cuarto plano de existencia encontramos el reino de los espíritus. Es donde existimos después de la muerte y donde nos aguardan nuestros antepasados. En este plano no existe el tiempo. Aquí encontramos la energía espiritual. En el quinto plano de existencia es el plano del dualismo extremo. Aquí existen cientos de divisiones o niveles. En los niveles más bajos se van a encontrar las entidades negativas, como los demonios y el ego. En los niveles más altos vamos a encontrar a los ángeles, las guías espirituales y los maestros ascendidos. En el sexto plano de existencia vamos a encontrar todas las leyes universales que se han dicho, que se han escrito. La ley del pensamiento, la ley de la gravedad, la ley del tiempo y todas las demás leyes que a ustedes se les ocurre y que se les venga en su mente. En el séptimo plano de existencia, en este plano por último, vamos a encontrar que es el más elevado de todos. Es donde reside la energía pura de la creación, la cual lo abarca todo. Este plano no se va a regir por las leyes de ningún otro plano, pudiendo lograr un efecto inmediato y sin condiciones. Cuando hay personas que son capaces de elevarse hasta este séptimo plano, estas personas van a tomar conciencia y las cosas se van a manifestar inmediatamente ante sus ojos.
Evidentemente no todas las personas podemos acceder ni remotamente a visualizar este plano. Hay quienes sí y lo describen como algo extraordinario, maravilloso. ¿Por qué? Porque este es el plano del amor más puro y da origen a los planos anteriores. Entonces, aunque nosotros estemos físicamente en este tercer plano, en realidad formamos parte de todos los demás planos, porque somos minerales, vitaminas, somos proteínas, tenemos un alma y un ego, tenemos una vida que se rige por las leyes universales y somos parte de esa chispa divina, de ese gran logos, ¿sí? El siguiente material. Bueno, déjenme les platico que este siguiente material es un material que extraje precisamente de el libro que se llama Los Estudios del Mago, que seguramente muchas personas que están en esta sala conocen perfectamente y que cuyo autor es Jorge Aurelio, como lo decía. Es todo un capítulo muy extenso, muy, muy interesante, que habla sobre los 7 rayos. Me pareció muy interesante por lo menos mencionarlo porque toda esta información que se presentó en las diapositivas anteriores encaja perfecta y maravillosamente con este tema de los 7 rayos, ¿sí? Entonces, por el respeto al tiempo, no voy a abordar esta parte, solo sí los voy a mencionar así súper brevemente. No sé si me pases a la siguiente diapositiva, Telmita. Los voy a mencionar a la siguiente, por favor. Los voy a mencionar súper rápido porque a ver si ahorita en los comentarios a Jorge Aurelio nos apoya con una explicación brevísima sobre ella. Pasamos a la siguiente, Telmita. Ok, solo los voy a mencionar brevemente. Dice, el primer rayo es el primer rayo que se llama destructor y preparador de formas. Este rayo da dirección a todo el reino mineral y a todas las formas de vida superiores que se encuentran alineadas a su vibración. Su función viene a ser la de preparar el camino para los siguientes. Es decir, este rayo elimina las especies vegetales, o la influencia de este rayo se eliminan las especies vegetales, minerales y sociedades humanas que han terminado ya su ciclo de evolución. En el siguiente rayo, que sería el rayo 2, por favor, va a alimentar la simiente que ha sido depositada sobre las cenizas del fruto del primer rayo. Es decir, que toma todos los elementos que fueron dejados previamente y los impulsa a una reorganización. Los impulsa a la reestructuración para formar creaciones de un orden más elevado y para fines más acordes a la voluntad divina. ¿Sí? En este rayo hay personas que son sembradoras, que van a impulsar a la humanidad a la creación de nuevas formas de gobierno, nuevas formas de arte, nuevas formas de filosofía o nuevas formas de ciencia. Las personas que están tocadas por este rayo o que están influenciadas. En el tercer rayo vamos a encontrar que es el rayo que va a impulsar los cambios y la evolución. Este rayo va a surgir como una natural consecuencia de la evolución. Es el que al que se le domina la inteligencia activa. Es dinámico, es fuerte, es necesario para cambiar el rumbo de la evolución. Su acción se ejerce en todos los reinos, ¿sí? En este rayo vamos a encontrar la intuición como una de las facultades del hombre, ¿no? En este rayo van a estar influenciados los profetas y todas aquellas personas que se entran de lleno en el mundo de la filosofía espiritual, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor, Temita. Es muy extenso y los invito a que hagan la lectura de este material. El cuarto rayo es el rayo de los artistas. Las personas que se rigen o que tienen la influencia de este rayo le dan color y le dan forma a todo lo que hay. Unen las energías superiores de los otros 3 rayos con el aspecto del mundo tridimensional. Tienen energías tocadas. La energía que se toca la materia se convierte en algo bellísimo, ¿sí? Es un rayo que da armonía, es un rayo de regulador y modulador para que se reciba de manera natural y sin afectación la energía de los otros 3 rayos. Todos los sonidos que hay en la naturaleza de estas personas los transforman en música, ¿sí? En el siguiente, Telmita, por favor, que es el quinto rayo, nosotros vamos a encontrar que en este rayo la mente
concreta estimula la actividad del chakra mental y fortalece ese vínculo existente entre los vehículos superiores y la mente del hombre. Siendo entonces el cerebro el asiento donde reside la mente humana, el chakra frontal está altamente estimulado por este quinto rayo. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar totalmente la inteligencia. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en su manifestación negativa, digámoslo así, el fanatismo, tanto religioso como científico, pero es un rayo que nos va a ayudar y que cuando nos toque nos ayuda a cambiar actitudes totalmente y a poder entender todos los aspectos físicos, pero también todos los aspectos espirituales. Por otra parte, el sexto rayo, el sexto y el penúltimo rayo, en este rayo es el rayo de la devoción. Es un rayo bellísimo porque tiene que ver con el amor a Dios, es el rayo de los místicos, pero también es el rayo de los fanáticos en su expresión negativa. Sus características principales en la humanidad es la riqueza interior, que vibran con su energía. Son estos seres, estas personas que nos vamos encontrando y que vibran altísimo y que tienen una riqueza interior y que no es ni pose, es natural, ¿no? Entonces, pero en su parte negativa, por ejemplo, se conforman como las sectas, las personas que matan o mueren defendiendo su fe, buscan convencer y se enfrascan en polémicas tremendas en el tema de la religión. Por ejemplo, vemos dos situaciones a lo largo de la historia como la Inquisición y el nazismo, que fueron movimientos o fueron periodos tocados por este sexto rayo, pero en su forma negativa, ¿sí? Y bueno, el séptimo rayo, que es el último y que está muy interesante también entender, nos habla de... Permita, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, en el séptimo, ¿verdad? Sí, ya es la Sí, ya es. ultimita casi. Bueno, les comento, este séptimo rayo es el rayo de la magia por excelencia. No por una cuestión milagrosa sobre el aspecto de la forma de la materia, sino porque se trata del rayo sobre el cual actúan las fuerzas mayores y transmutadoras del universo. Es el rayo que provoca el cambio, el que acelera el movimiento, el que da el impulso final a esos pequeños saltos cuánticos de la materia y la sustancia, para que puedan pasar a un ciclo siguiente. Este rayo es un puente, sobre todo un puente del cual descienden las grandes energías y ejercen su acción sobre los 4 elementos. Se puede visualizar también como un rayo de color violeta, ¿no? Correspondiente a su color de transmutación. Es un catalizador de la evolución humana y es parte del plan maestro. Y bueno, cualidades de este rayo las vamos a ver en las ceremonias, en el orden, en los rituales, en la magia, en el protocolo, en procedimientos. Y se dice que vamos a ver en el futuro próximo magos actuando sobre la materia. Es un don que la humanidad apenas va a descubrir, ¿sí? Y bueno, pues yo con esto termino retomando esto. Si por el conocimiento nos acercamos a Dios, entonces, ¿de qué nos sirven las posesiones materiales y el poder cuando son un fin en sí y no un medio para este acercamiento? La codicia y el ansia de poder no tienen, como vemos, ningún valor. Estos rasgos, por el contrario, van a retrasar el progreso de nuestra alma. Si la fe no basta, quizá la ciencia ayude, pero deben ser también un complemento. La felicidad se arraiga en la sencillez. La tendencia al exceso, como ya lo vimos, en el pensamiento y en la acción, disminuye la felicidad. ¿Por qué? Porque el exceso va a nublar nuestros valores básicos. La felicidad se logra llenando el corazón de amor, fe y esperanza, practicando la caridad y brindando bondad. Dadas estas actitudes, habitualmente vienen el equilibrio y la armonía. Son colectivamente un estado del ser. Por lo tanto, el mensaje más importante que tenemos acá es practicar todo esto y saber que tenemos un reto muy, muy importante, y si no lo logramos en este plano físico, en este plano de la materia, seguramente lo vamos a tener, sí, la posibilidad de valorarlo, de trascenderlo en otra vida, en otro momento, en otro cuerpo,
pero se nos van a ir acumulando. Entonces la lección debe ser aprendida vida tras vida, cuerpo tras cuerpo, ¿sí? Si no, vamos a estar regresando constantemente. Y bueno, es cuanto. Muchas gracias por su paciencia, por su participación, por su compañía esta noche. Y yo con esto concluyo. Gracias.